Y arrancamos con una historia que podría ser el guión de una comedia romántica, pero con un final más trágico que feliz. Un estafador que se hizo pasar por Brad Pitt logró robarle más de $800,000 a una mujer francesa. Sí, así como lo escuchas, porque aparentemente el fraude ahora viene con cara de galán de Hollywood. El supuesto Brad Pitt convenció a su víctima de que necesitaba dinero para un proyecto confidencial, que por supuesto nunca existió. Entre promesas, galantería y fotos falsas, la mujer fue depositando pequeñas fortunas pensando que estaba financiando el próximo éxito de taquilla de Brad Pitt. Al final no hubo películas ni alfombra roja, solo una cuenta vacía y el nombre del verdadero estafador finalmente localizado. La lección aquí: antes de creer que Brad Pitt necesita de tu dinero, recuerda que probablemente tiene más en el bolsillo que toda tu familia junta. Y si alguien te pide $800,000 para un proyecto secreto, quizás sea el momento de preguntar: ¿y los Oscars dónde están? Así que prepárate, porque en este episodio desmenuzamos las noticias más insólitas de la semana y recordamos que en el mundo del fraude hasta las estrellas de Hollywood pueden ser armas de engaño. Comenzamos. Mentira, toda mentira, palabras de amores. Estás en Onda. Parece ser que últimamente algunos personajes del fútbol mexicano están cambiando el césped por el banquillo de los acusados. El más reciente en sumarse a esta peculiar alineación es Billy Álvarez, exdirector de Cruz Azul, detenido hoy en la Ciudad de México por presuntos delitos relacionados con lavado de dinero y delincuencia organizada. Y no es lo único. En los últimos meses, figuras como Cuauhtémoc Blanco y hasta Emilio Azcárraga Gallán han estado bajo la lupa de posibles irregularidades. Al parecer, el fútbol mexicano no solo genera pasión, sino también expedientes legales y mucha lana. El exdirectivo del Cruz Azul es acusado de desviar millones de pesos del club a través de una compleja red de empresas fantasma. Su captura representa el cierre de una larga investigación que ha manchado la reputación de uno de los equipos más emblemáticos de nuestro país. Pero mientras Billy enfrentará su partido más difícil, no podemos ignorar que el fútbol está convirtiéndose en el epicentro de las investigaciones legales más mediáticas de nuestro país. Y bien, pues presentamos la primera alineación. Billy Álvarez, acusado de lavado de dinero y delincuencia organizada. En la delantera tenemos al Guau, señalado por presuntos vínculos con redes criminales en Morelos, y desde el palco, Emilio Azcárraga Gallán, bajo escrutinio de posibles irregularidades financieras en su imperio mediático y deportivo. Si el fútbol mexicano tuviera un torneo de casos legales, ya tendríamos a los semifinalistas. Mientras los aficionados esperan goles y trofeos, sus ídolos y directivos parecen estar más enfocados en defenderse de las acusaciones que en levantar copas. Una movida que podría redefinir la relación de los mexicanos con sus historiales crediticios. Bancos como Santander, Banorte, HSBC y Scotiabank han vendido su participación en el buró de crédito a la firma estadounidense TransUnion, una de las gigantes mundiales en manejo de datos crediticios. La noticia ha generado una mezcla de incertidumbre y expectativas. En Twitter me he encontrado preguntas como: ¿qué significa esto para los usuarios? O tal vez otro usuario que preguntó: ¿es esta una oportunidad para mejorar o una amenaza a la privacidad financiera? ¿Pero qué implica este cambio? En primer lugar, el control extranjero. Ahora el buró de crédito será gestionado por una empresa extranjera, lo que podría generar preocupaciones sobre cómo es que se manejan los datos financieros de millones de mexicanos. Aunque TransUnion asegura que respetará las regulaciones mexicanas, la soberanía de la información es un tema muy delicado. Por otra parte, promete mayor profesionalización. Con la experiencia global de TransUnion, es posible que el buró adopte mejores prácticas en la evaluación crediticia y en la resolución de errores, algo que históricamente ha sido un dolor de cabeza para muchos usuarios. Por otra parte, también se prevé un aumento de costos. Llegada de una empresa con fines de lucro podría significar ajustes en tarifas para consultas y servicios relacionados. Es importante vigilar si estos cambios afectarán negativamente a los consumidores. Por último, también implica tener a nuestra privacidad en la mira. TransUnion ahora tendrá acceso a datos sensibles de millones de mexicanos. Aunque México cuenta con leyes de protección de datos, los usuarios podrían ser más vulnerables a posibles mal usos de su información. Pero ¿cómo afecta realmente a los usuarios? A corto plazo, los usuarios no deberían notar grandes cambios. Sus historiales crediticios seguirán operando igual, pero con el tiempo podrían introducirse nuevos productos o
servicios. Con TransUnion al mando, es posible que se desarrollen herramientas digitales más avanzadas para que los usuarios monitoreen y gestionen su información crediticia. Este cambio podría motivar a los usuarios a ser más cuidadosos sobre su historial financiero y exigir mayor transparencia al buró. La venta del buró de crédito no es solo una transacción financiera, sino un evento con implicaciones profundas en la forma en que se administran y protegen los datos financieros de los mexicanos. ¿Es esta una oportunidad para modernizar el sistema o un riesgo que podría comprometer la privacidad y el acceso al crédito justo? Como siempre, el tiempo será el que nos dé la respuesta. A ver si se acuerdan. La guerra en Gaza parece estar lejos de terminar, pero para Benjamin Netanyahu el verdadero conflicto podría estar dentro de su propio gobierno. Mientras un ministro amenaza con dejar su cargo si se pone fin a la guerra, la presión internacional y las críticas locales crecen. Algunos ya lo catalogan como un error garrafal que no solo intensificará el problema, sino que pone al primer ministro israelí en una posición insostenible, una luz en el camino. Netanyahu, conocido por su pasado militar, parece haber apostado por una lógica de fuerza que no funciona en el tablero político. Como soldado, las decisiones rápidas y firmes son cruciales, pero como político, la habilidad de negociar y construir consenso es imprescindible. El problema es que Netanyahu ha optado por resolver un conflicto político y social como si estuviera liderando una operación militar y las consecuencias están alcanzándolo, inevitablemente. ¿Pero qué salió mal? Un ministro clave amenaza con renunciar si se detienen las operaciones militares en Gaza, demostrando que no todos en el gobierno están alineados con las decisiones de Netanyahu. La falta de unidad debilita la postura del primer ministro tanto dentro como fuera de Israel. El cese al fuego en Gaza es visto como una necesidad urgente por la comunidad internacional, pero en Israel es percibido como una señal de debilidad. Netanyahu enfrenta un dilema: ceder ante las presiones globales o arriesgarse a perder apoyo local. El conflicto ha dejado miles de víctimas, lo que intensifica las críticas hacia su gestión y pone en duda su capacidad para liderar en tiempos de crisis. El primer ministro parece estar atrapado en un juego imposible. Si opta por prolongar la guerra, enfrentará un mayor aislamiento internacional, pero si detiene las operaciones, se arriesga a fracturar su gobierno y perder el apoyo de los sectores más conservadores de la sociedad israelí, que pudiera derivar en elecciones extraordinarias. El error de Netanyahu no fue actuar como soldado, sino olvidar que ahora es político. En política, la fuerza no siempre es la solución y el costo de no entenderlo podría ser más alto que cualquier victoria militar. Solito se puso de pechito. ¿Y quién de ustedes no necesita un extra de 1.511 millones de pesos? Los consejeros del INE han decidido que la democracia no solo cuesta, sino que viene con etiqueta de lujo. Según ellos, este presupuesto adicional de 1.511 millones de pesos es crucial para garantizar una elección judicial impecable, según sus palabras, porque al parecer los recursos iniciales no eran suficientes para la grandeza de sus planes. Lo interesante no es solo el monto, sino cómo lo justifican. Garantizar la excelencia como si los procesos anteriores fueran mediocres y estos millones fueran la varita mágica para arreglarlo todo. En un país donde el discurso gubernamental gira en torno a la austeridad republicana, pedir este tipo de cifras suena más a un chiste que a una solicitud seria. ¿Será que también planean incluir buffet y souvenirs para los votantes? Con tantos ceros en la ecuación, pareciera que el concepto de democracia eficiente no incluye hacer más con menos. Pues bien, por lo pronto la presidenta ya les dijo que en él. La democracia es costosa, sí, pero con solicitudes como esta, no sabemos si estamos comprando urnas o estamos alquilando una alfombra roja para los consejeros. Quizás sea momento de preguntarnos si el precio de esta excelencia realmente vale lo que quieren cobrar. Ayer platicábamos que el Mayo Zambada, el legendario capo del cártel de Sinaloa, podría estar a punto de hacer historia con un pacto que le permitiría esquivar la pena de muerte en Estados Unidos. Preliminarmente se sabe que a cambio promete entregar información valiosa sobre el mundo del narcotráfico, una jugada que genera tanto intriga como indignación. Enfrentar un juicio en Estados Unidos podría significar la máxima condena para el Mayo, pero este pacto lo protegería de esa posibilidad. Si entrega información clave, el cártel podría sufrir un golpe devastador desarticulando operaciones críticas. Este acuerdo podría sentar el precedente polémico donde los capos más poderosos negocien su salida del juego a cambio de colaborar. Debe permitirse que uno de los hombres más buscados por sus crímenes evite la pena máxima a cambio de información que beneficia solamente a los estadounidenses. Para algunos es una herramienta estratégica para combatir el narcotráfico. Para otros, un ejemplo de cómo el poder y el dinero pueden doblar las reglas. El caso del Mayo Zambada plantea preguntas incómodas. ¿Hasta dónde estamos dispuestos a negociar en la lucha contra el crimen organizado? ¿Es este pacto una oportunidad para desmantelar al cártel o simplemente una manera de premiar a quienes saben demasiado? Me gustaría saber tu opinión al respecto. Amigos,
Amigos, y así cerramos este episodio reflexionando sobre cómo el poder puede marearte tanto que termines perdiendo el equilibrio, sin importar cuán fuerte o invencible parezcas. Benjamin Netanyahu es el ejemplo perfecto de cómo el poder absoluto no solo corrompe, sino que desorienta. Hay quien le dice de otra forma. Su estrategia de fuerza en Gaza no solo lo ha puesto al borde de un colapso político, sino que también lo ha dejado atrapado en un campo de batalla donde no podrá librarse de una derrota, ya sea política o militar. Es una jugada maestra, y no de su parte, sino de quien o quienes mueven los hilos con precisión para desbalancear a aquellos que se aferran al poder con locura. En este tablero global, Netanyahu parece destinado a ser una ficha derribada, no por la falta de habilidad, no, sino porque el vértigo del poder lo ha dejado sin norte. Recordemos que en política, como en la vida, quienes no saben equilibrar el poder con la razón terminan cayendo por el peso de sus propias decisiones. Gracias por acompañarme en este viaje entre ironías y análisis. Dale like, comparte y comenta para seguir en onda. Nos escuchamos en el próximo episodio porque el mundo siempre tiene algo más que ofrecer. Esto fue una producción de Stereo PPM.